Hola, queridas jefas, muy buenos días. Hoy, en este día tan especial, a nosotros, creo que todo Latinoamérica, hoy se festeja el Día de la Madre. Si no, pues aquí coméntenos. Pues muchas felicidades a todas nuestras jefas que son madres. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo para celebrar justo este día. Empezamos dentro de unos minutitos para que se vayan preparando y vayan preparando también sus preguntas. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Comenzando. Hola, Adri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta, muy emocionada y muy honrada de estar el día de hoy aquí con ustedes para festejar y celebrar y honrar a todas las mamás. Ay, es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar por acá. Te cuento un poco de nuestra comunidad. Es la comunidad de Jefa y somos un poco más de 5,200 personas, mujeres emprendedoras de 16 países de Latinoamérica. Y nuestro objetivo con esta red o con esta comunidad por parte de Jefa es apoyar a las mujeres que justo están en alguna etapa de su emprendimiento, y no solo apoyarles
en la cuestión financiera, sino también de una manera mucho más integral, porque sabemos que en el camino del emprendimiento pasan muchas cosas alrededor, no solo la parte económica, es que si bien sí es muy importante, hay muchas otras cosas involucradas en nuestro proceso de crecimiento económico. Entonces, de eso se trata nuestra comunidad. También un poquito para que quienes acaban de integrarse a esta comunidad, pues sepan de qué va y cuáles son nuestros objetivos en Jefa para apoyarles. Y pues hoy no queremos dejar pasar el Día de la Madre. Em, y justo en nuestra sesión de hoy que queremos celebrar con una plática de pues maternidad y emprendimiento que todavía lo hace a veces un poquito más interesante el camino. Eh, te trajimos y tenemos el honor de tener aquí a Adri de Tierra de Monte. Y pues sin más, bienvenida Adri. Me gustaría que, perdón, me gustaría que te presentaras y que nos cuentes quién es Adriana Luna. Claro, Lía, muchísimas gracias. Como te decía, primero que nada, mil gracias por invitarme, mil gracias por estar aquí, a todas las compañeras que nos acompañan, por prestarme un ratito de su tiempo en este día tan importante y tan especial. Adriana, bueno, yo soy una mujer, antes que cualquier otra cosa, soy una mujer, soy bióloga, soy madre, y soy la fundadora, cofundadora y directora de la empresa Tierra de Monte. Tierra de Monte es una plataforma de innovación agrícola. Lo que hacemos es combinar la investigación y desarrollo y comercialización de insumos agrícolas basados en hongos y bacterias benéficos. Hongos y bacterias que son buenos para las plantas, buenos para la tierra, buenos para los polinizadores, buenos para nosotros, para que a través de su uso los productores y las productoras puedan mejorar la calidad de sus cultivos, puedan tener alternativas a herramientas químicas que pudieran ser tóxicas como los pesticidas, y que en ese camino pues vayan regenerando su salud financiera y también su tierra. Y eso lo acompañamos con un servicio de asesoría técnica en agronomía, que se lleva a cabo por nuestra red de aliados, que son agentes de cambio locales, con los que trabajamos muy de la mano para poder hacer la transferencia no solamente del producto, sino también una comunicación bidireccional con los productores de conocimiento, y pues así todos podamos aprender juntos y todos podamos aportar nuestro granito de arena a transformar la agricultura en una fuente de bienestar. Wow, qué impresionante. Tengo muchas preguntas, espero que nos Okay. alcance tiempo para unas cuantas, pero ¿cómo nace Tierra de Monte? Digo, a mí me suena como cosas muy tecnológicas o muy difíciles, no sé. Em, ¿Cómo tú dices, identifico esto, paso a hacer esto otro? Claro, mira, de hecho Tierra de Monte nació junto con mi maternidad, o nació debido a mi maternidad. Como te comentaba, yo soy bióloga, entonces efectivamente sí, fueron muchos años de estudio. Me especialicé primero en ingeniería de proteínas, en biotecnología, luego hice una especialidad en restauración ecológica. Trabajé también en áreas naturales protegidas con comunidades indígenas, pequeños productores, pescadores. Y bueno, pues me fui como desenvolviendo en el área de regeneración ambiental desde que tengo uso de memoria, ¿no? Todo como mi pasión por la tierra y por el suelo comenzó con mis abuelitos. Hablábamos antes de entrar al aire que mis abuelitos son de Oaxaca, entonces tenía una relación como muy cercana con la tierra y obviamente con todo lo que involucra la producción agrícola en el país, ¿no? Tanto a pequeña escala como a gran escala, la parte más bonita como la parte más pues sí, más dañina, ¿no? La parte de las intoxicaciones agrícolas, la parte de la degradación del suelo, la parte de como cuando se secan los pozos, como una tierra pasa a ser productiva a convertirse en un desierto, y la migración, y bueno, como todo esto, tuve
la fortuna, yo todo eso lo veo como un privilegio de conocer todo eso de primera mano, por eso estudié biología, pero la parte del emprendimiento, como te decía, nació con mi hija. Mi hija nació multialérgica, mi hija nació con severos problemas de salud, que nos fuimos dando cuenta poco a poco conforme ella iba creciendo, conforme se iba alimentando. Nos fuimos dando cuenta que tenía severas alergias a muchas cosas, entre ellas particularmente a pesticidas, a pesticidas específicos, pero en general cualquier cosa que tuviera como una composición química de esa naturaleza. Se ponía muy mal, terminó en el hospital varias veces, tuvimos que mudarnos, vivíamos en Sinaloa, en ese momento Ujú. tuvimos que mudarnos primero a la Ciudad de México, pero resulta que el smog también le hacía daño, entonces nos tuvimos que mudar de nuevo de ciudad. Fue un peregrinar con doctores y salas de emergencia y operaciones durante casi 2 años. Ujú. Y bueno, pues digo, todas las compañías, las jefas que nos escuchan, muy probablemente se han enfrentado a esas paradojas, ¿no? Justo cuando más necesitas la posibilidad de generar ingresos es cuando la tienes más difícil para hacerlo. Cuando un hijo se te enferma es cuando más dinero necesitas, pero es Ujú. cuando no puedes salir a obtenerlo porque tienes que quedar a cuidar al hijo enfermo porque no hay quien lo cuide y no tienes aquí cómo pagarle a quien lo cuide. Eso era lo que nos pasaba. Mientras las cuentas de hospital se hacían más grandes y las necesidades de mi hija más se incrementaban, menos yo podía salir a generar un ingreso, un trabajo remunerado, porque tenía que estar con ella. Ella desarrolló unas sensibilidad a prácticamente todo, entonces tuvimos que encerrarnos un año de no tocar el mundo exterior y no ver absolutamente a nadie. Cuando el papá de mi niña llegaba, tenía que, pues, literal, ¿no? Como encuerarse, bañarse, Ujú. y después entonces de una desinfección completa ya podía medio acercarse. Entonces fue un momento muy, muy difícil. Y yo me quedaba como en la casa, ¿no? Desesperada, diciendo, tengo 2 maestrías, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no pueda hacer nada? O sea, pero a mí me habían dicho que para ejercer la biología tenía que estar en una universidad o que tenía que tener un laboratorio que cuesta miles de millones de dólares, cosa que yo no tenía acceso a eso. Y entonces, pues me enfoqué totalmente o sea, la comida, vivía por la comida y cada segundo era, ¿qué va? O sea, la siguiente comida, ¿no? Ujú, ujú. Ella tenía que comer orgánico, no me alcanzaba para orgánico, y entonces empecé a sembrar en la casa de todas ustedes, en el jardín, con ciertos microorganismos que durante mi trayectoria profesional yo había estudiado y que, bueno, pues me dediqué a estudiar y dije, bueno, ¿cómo puedo usar esto que yo sé hacer Ujú. para una necesidad que tengo ahorita, ¿no? Tengo que darle de comer a mi hija, tengo que sembrar jitomates orgánicos para mi hija. Y entonces, pues ya empecé a hacer pruebas, y pues en un jardín híjoles, yo creo que si son 3 metros cuadrados es mucho. Pues puse una papaya, puse jitomates y hierbas y todo, y bueno, pues logré eh, poder hacer crecer los alimentos de mi niña. Conforme ella pudo ir saliendo al mundo, yo pude ir saliendo a venderlos, así tal cual me iba a las Ujú. fondas había un ejido al lado de la casa de ustedes, Gracias. donde ahí iban muchas de las señoras que eran las jefas de familia de ahí del ejido, y me iba con ellas a vender mis polvitos. Y también en los mercaditos que se ponían, pues las señoras que llegaban con el limón criollo y con todo eso, también les ofrecía mis polvitos. Y poco a poco me di cuenta que había una necesidad muy real de esto, ¿no? Por un lado, esta rabia y este coraje de decir, o sea, no es posible que la gente que necesita más el acceso a una alimentación segura, que es de vida o muerte, no pueda permitírselo. ¿Pero por qué no puede Ujú. permitírselo? Porque es muy caro producirlo. ¿Por qué es muy caro producirlo? Porque los insumos son muy caros. Porque cuando le ponemos el sello orgánico, inmediatamente te sube 300% el precio. Y eso es una tontería, ¿no? Porque Ujú. alimentarte sin miedo es un derecho humano. No se puede tener una diferenciación social respecto a si eres pobre comes veneno, si eres rico puedes comer seguro, porque Ujú. eso es lo que ocurre, los pesticidas son veneno, o sea, no importa cómo lo queramos poner, son veneno, son herramientas que han sido útiles, pero al fin y al cabo tienen un efecto que si ya tenemos tecnología para suplirla, pues Ujú. tendría que ser accesible para todos.
Y entonces, bueno, pues a partir de eso fuimos refinando el producto. Después me dieron una beca para estudiar un MBA, una maestría en administración de empresas. Mis profesores, estudié en la Universidad del Medio Ambiente, mis profesores y mis profesoras me ayudaron muchísimo a estructurar ya un modelo de negocios, ya un modelo financiero. En un momento de desesperación, de es que ya no puedo más con esto, se sentaron conmigo, me dieron una sección amarilla y me dijeron, vas a hablarle a todas las personas que estén aquí hasta que una te diga que sí, me dieron su teléfono, llámenla. Y pues así surgió, ¿no? El primer pedido y después de eso me acompañaron para aplicar a un proceso de aceleración de un programa que se llama Clean Tech Challenge. Ujú. Y bueno, pues con el premio que ganamos por impacto social por parte de Citibanamex en ese momento, pues rentamos la bodega, compramos la primera maquinaria y pues así fue como surgió. Guau, qué interesante. Y de en todo esto, digo, dices que iniciaste todo esto con tu hija, y platicábamos hace un ratito que tienes 2. Así es. Eh, ¿Dónde cómo este proceso lo llevaste paralelo a la maternidad? Fue un proceso muy duro. O sea, hay este dicho que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Ujú, Y creo que es cierto, o sea, creo que yo encontré en la maternidad, y creo que muchas encontramos en la maternidad, ese incentivo y esa como instinto primario de hacer lo que sea necesario, ¿no? Y si no tengo que dormir 3 días, no duermo 3 días, y si dejo ujú, de comer, dejo de comer. Ahora no quiere decir que esté bien, no quiere decir que sea algo de lo que, o sea, ya lo pasaste, sí hay que valorarlo y enorgullecerse, pero como mujeres que ya pasamos por ahí, tenemos que trabajar para que las que vienen no sufran lo mismo. No ujú, es algo que estemos buscando promover, no, es que te vas a hacer fuerte. No, a ver, el sistema laboral, la precarización tanto del trabajo como de la maternidad es algo que existe, que en algunos casos, bajo ciertos contextos, ¿no? Mi contexto fue muy privilegiado porque yo tengo estudios, porque yo fui acreedora a becas, porque tengo una familia en la que, vaya, no se sufre violencia, tengo una pareja que adopta esa responsabilidad de la paternidad 50% conmigo. Pero hay muchas otras mujeres que no tienen esos privilegios y por lo tanto no son capaces de sobreponerse a ciertos golpes de la vida, como fue mi caso. Entonces, ¿cómo lo logré? Pues así, ¿no? O sea, uno hace lo que tenga que ser necesario, pero también tuve toda esta red de protección mm. y tuve la suerte de encontrarme con gente que estuvo conmigo, que me apoyó, que creyó en mí, que me cargaba la chamaca, ¿no? Que me llevaba una sopita para que yo pudiera seguir trabajando. Em, Procurando ser lo más organizada posible, que es algo que como bióloga y como científica no es algo que sea algo natural, Sí, sí, pero sí. pues uno aprende, este, y y no me sale mucho todavía, pero sí es un trabajo constante de ser amable conmigo misma, ¿no? O sea, también entendiendo que hay momentos en los que no se puede más y permitiéndome esos espacios. Justo en esto último que comentas de administrarse, creo que luego lo que uno hace es, le voy a dedicar ciertas horas para ser así la mejor en esto, y luego le voy a dedicar estas horas para ser la mejor madre, y le voy a dedicar Ujú. esto para ser la mejor tal. Pero uno luego termina como un poco así malavariando todo y luego da uno el 20 por aquí, el 30 por allá. ¿Cómo o sea, si esto te pasó a ti en algún momento, cómo sobrellevaste esta sensación de que no estoy dando el 100 en donde debería?
No, bueno, por supuesto que pasa todo el tiempo y, o sea, y decir, de aquí a acá voy a hacer o sea, cuando eres mamá, eso no pasa, ¿no? O Sí, sea, luego tengo aquí esto con la lonchera acá, con de la cacerola acá y el trapeador acá, ¿no? O sea, no hay manera. Este, sobrellevarlo, pues te digo, es algo que creo que todavía estoy trabajando. No sé si lo logré, para ser sincera, creo que estamos educadas, al menos en mi generación, para ser ultra exigentes y ultra perfeccionistas con nosotras mismas. Creo que tenemos como tatuada la culpabilidad, porque tienes que ser la madre perfecta, pero también tienes que ser la profesionista perfecta. Yo escuché mucho, ¿no? Como es que nuestras madres lucharon para entrar a los puestos de trabajo y lucharon por entrar a universidades, entonces ustedes tienen que aprovechar eso. Entonces me sí. exijo 300%, pero nunca hubo nuestras madres también lucharon porque los hombres hicieran cargo del 50%, entonces también te toca a ti, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es algo que es difícil, pero en mi caso, el primer paso es eso, ¿no? O sea, como racionalizarlo, entender, me siento así porque soy producto de una educación, este, tengo derecho a sentirme así, em, pero también tengo la obligación de todos los días como contarme una historia distinta, una historia más justa conmigo misma y con el resto de las mujeres. Este, Otra cosa que me ha ayudado mucho, pues, es hablarlo. La comunidad jefa, así como todas las otras comunidades de mujeres que existen y de las que, tengo el honor de ser parte, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de mujeres Cartier, em, tienen la gran virtud de que son comunidades no solamente de emprendimiento, no solamente de negocios, no solamente pedimos recomendaciones del abogado o el contador o la contadora, sino que podemos escribir un WhatsApp o algo y decir, es que hoy, por ejemplo, hoy, justo hoy, mi niña está entrando a la pubertad y hoy se amaneció atravesada. Entonces, tuvimos un pleitecillo en la mañana que sí me pegó mucho, la verdad sí me apachurró, porque todavía el año pasado yo era el amor de su vida, ¿no? Ujú, ujú. Este, y hoy en la mañana sí, o sea, pasó eso y entonces pues escribía a estos grupos de estas, ahora mis amigas, me siento así, ¿no? Y sé que es normal, sé que está pasando por transiciones y tal, pero me siento así y recibes consejos, apoyo, amor, sororidad, eh, que de otra manera, pues, eres tú contra el mundo y no tiene que ser así. Sí, totalmente. Este proceso que comentas, donde ya eres como un poco más amorosa con tus procesos y con tus versiones pasadas, y de hice lo mejor que pude en ese momento, porque era para lo que me alcanzaba. Em, Llegó a partir de que decir, o sea, hubo un punto en el que te empezaste a tratar con mayor amabilidad, pasar de la exigencia a ser como mucho más amable. Y si hubo como este cambio, ¿qué te ayudó a poder como identificarlo? Porque si no lo identificas, seguimos con estos patrones, ¿no? Claro. Em, Creo que me me es me es difícil como de poner como el dedo, ¿no? En el momento en el que comencé a pensar de manera distinta. Creo que ha sido un proceso que me ha llevado, pues, no sé, quizá desde la universidad un poco, la diversidad con la que te encuentras cuando sales al mundo. He tenido la gran fortuna de poder vivir en diferentes estados de la república e incluso poder visitar otros países y, pues, como abrirte a otras formas de pensar. Ha sido un proceso, pues sí, de todo el tiempo. Ahora, de nuevo, para mí la maternidad o sea, fue como muy intensa, fue una reconstrucción total desde mi manera de comer, ¿no? Porque me tuve que volver vegana de un día para otro. Este,
hasta mi manera de entender el mundo, de mi manera de entender la justicia, mi manera de entender la vulnerabilidad, o sea, todo eso me llegó muy de golpe con mi niña vomitando sangre, ¿no? O sea, y fue una cosa Ujú. muy, muy violenta que, bueno, yo espero que nadie tenga que pasar por ello. Sin embargo, sí creo que tiene su virtud buscar aquellos detonadores que te abren los ojos. Particularmente donde yo puedo como decir que fue un cambio mucho más rápido o me obligué a hacer un cambio mucho más rápido, precisamente fue con mi niña, ¿no? Como ir conforme va creciendo, con mi niña y con mi niño, pero lo primero fue mi niña. ¿Qué clase de mundo quiero para ella? O sea, quiero que ella pase por lo que yo pasé, cómo yo me sentiría si ella se tratara como yo me trato a mí misma. ¿Yo qué le diría a ella? Y de nuevo, puede ser que no esté bien que uno lo haga de manera externa, uno Ujú. debería poder tener esos momentos de reflexión independientemente si eres madre o no, porque pues hay quien no desea ser madre y está perfecto. Pero en mi caso así fue, ¿no? Eh, si ella se encuentra en esta circunstancia, yo me sentiría tranquila de que ella tuviera el mismo marco de pensamiento que yo tengo y la llevara a actuar de esa manera. Este, y digo, hay cosas en las que sí, ¿no? Efectivamente, creo que hay muchos aprendizajes que he tenido a lo largo de la vida que sí se los quiero transmitir, pero hay otros que definitivamente, o sea, son patrones que deseo romper para ella y, y eso me ha ayudado a ser como mucho más autocrítica y también mucho más amable en términos de la transformación de visiones. Sí. Eh, ahorita que comentas como un poco, ¿qué le diría a mi hija si estuviera en tal situación? Me gustaría pasarlo a, no sé si a tu yo del pasado, si tú pudieras como darte un consejo cuando comenzabas a emprender, o si tu hija, por ejemplo, te pidiera ahorita un consejo, mamá, quiero emprender, ¿cuál sería como ese consejo que le darías? Em, bueno, lo primero que le diría es que el emprendimiento o sea, el objetivo del emprendimiento tiene que ser para llegar a una meta, no para huir de algo. Si Okey. estás buscando huir de, por ejemplo, Ujú. muchos de los que han entrado al mundo del emprendimiento lo han hecho y o sea, me lo han compartido, ¿no? Es que yo quería ser mi propio jefe, por ejemplo. Es que yo quería tener mis propios horarios. Bueno, olvídalo, o sea, eso no pasa. Cuando empiezas a emprender ya no tienes un jefe, tienes en el mejor de los casos a 250 jefes al mismo tiempo que son tus clientes. Te Ujú. debes a tus clientes. Tus horarios no, o sea, no son tuyos y no empiezan a las 9 y no terminan a las 5. Son todo el día y digo, poco a poco, conforme va avanzando la empresa, bueno, vas pudiendo tener Ujú. más estructura, pero al principio vives, respiras, comes 24/7 tu emprendimiento y entonces, si no lo empezaste para ir hacia un objetivo claro, hacia un sueño, hacia un deseo, hacia un propósito, hacia una meta de vida, entonces se comienza a volver algo muy pesado, porque no solamente tienes que aguantar, entre comillas, las negativas y las frustraciones y que te cierren la puerta en la cara y que te digan, no, no me interesa, que se porten a veces hasta groseros contigo, Ujú. sino el hacer todos los días lo mismo. Digo, en mi caso, que yo estoy más del lado como STEM, Ujú. la parte regulatoria, por decirte cualquier cosa, me chupa el alma. O sea, sé que hay que Ujú. hacerla y bueno, la hice en su momento, ahorita ya pues afortunadamente hay todo un equipo, pero en su momento la hice yo así de estar viendo los formatos de gobierno y era como, ¿por qué me hizo esto? Y obviamente fue muy difícil. Esos eran los momentos todavía más que cuando me decían que no, cuando decía, ay, no, ya. Pero el propósito era mucho más grande que yo. El sueño era mucho más grande que yo y el entusiasmo de ver los cambios que hacíamos todos los días en las tierras, que hacemos todos los días en las tierras de los productores, es mucho más grande que cualquier aversión que le pueda yo tener a las hojas de Excel. Entonces,
El segundo consejo que le daría a las personas que quieren emprender es que hay que hacer un trabajo de reflexión profundo de qué es lo que te mueve, qué es lo que te preocupa, cuál es el dolor que quieres solucionar. Y no tiene que ser un dolor así como el mío, ¿no? Niños alérgicos que no puedan acceder a comida orgánica. Este, todos tenemos como esa cosa en el mundo que no nos gusta, eh, pero que además sabemos que podemos hacer algo al respecto. O sea, a lo mejor no tenemos conocimientos de negocios, pero, eh, pero tenemos algo, alguna experiencia, algún conocimiento técnico, lo que sea que nos permite abordarlo. Y la última es realmente qué quieres hacer, ¿no? Entonces serían las tres, qué puedes, qué quieres y qué sabes hacer. Ujú. Y combinando todas esas es cuando puedes encontrar como el sweet spot del emprendimiento. Y el último sería pide ayuda. A quien sea, o sea, no tenemos que hacer este recorrido solas, ni en el emprendimiento ni en nada, ni en la maternidad, ni en, eh, no sé, el hecho mismo de ser mujer en un momento tan difícil como este, ¿no? Eh, Pedir ayuda, hacer comunidad, hacer tribu. En términos del emprendimiento, digo, hay comunidades maravillosas como las de ustedes, pero también hay muchas aceleradoras, el ecosistema de impacto mexicano está creciendo muchísimo. Acérquense, digo, con todo gusto, me pueden encontrar en LinkedIn y podemos platicar, ¿no? Sobre dónde están este, no sé, esos programas de incubación, esos programas de aceleración, dónde están esos concursos, esos grants, esos mentores y mentoras o sea, que estamos ahí porque sabemos justo, ¿no? Qué tanto trabajo cuesta llegar a más o menos eh, pues estar estables Ujú. y queremos compartir eso que ya aprendimos. Entonces sabemos muchas personas que queremos y que podemos, eh, pues sí, compartir las experiencias y ayudar a que en comunidad fortalezcamos el, 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 el ecosistema de emprendimiento mexicano. Muchas gracias por compartir. Y en esto me gustaría que nos contaras si de alguno, seguro ha habido más de uno, pero algún momento en el que tú hayas dicho ya, ya no lo voy a, ya no quiero hacer esto. Uh -huh. ¿Cómo lo resolviste en ese momento y qué aprendiste de no haber tirado la toalla? O si tuviste que hacerlo por un periodo, no lo sé, si nos quieres compartir. Bueno, al principio, o sea, Tierra de Monte va a cumplir, este mes cumple de hecho 7 años. Eh, Y al principio me moría de miedo, así todos los días me moría de miedo, porque además cuando surge este primer pedido, nosotros estábamos en una situación económica muy difícil, y el trabajo de mi pareja, que también es mi socio, tenía como varios problemas que hacían que pues no, estuviera feliz ahí, ¿no? Ujú. Entonces, cuando surge este primer pedido, yo ya había trabajado sobre el modelo de negocios, pero era como todo a nivel teórico. Y entonces le llamo y le digo, oye, pasó tal cosa, me hicieron un pedido de 300 kilos y abrí mi bocota y dije que sí y no sé qué voy a hacer. Entonces, bueno, pues ya lo logramos, fue ahí todo uno odisea, pero lo logramos. Y o sea, pasando las semanas, yo me empecé a involucrar más como, o sea, tomándome en serio, y bueno, esto ya empezó y ahora ya, o sea, el tren arrancó y ya no nos podemos bajar. Y entonces mi esposo, en una de esas me dice, ¿sabes qué? O sea, confío en esto, confío en ti, vamos a darle con todo, renunció, y un mes y medio después ya estaba trabajando de lleno. Y entonces cuando me dijo eso, fue como, pues es que no, pues es que la responsabilidad es muy grande, o sea, ¿qué pasa si me equivoqué? ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si, o sea, como los 80,000 escenarios? Y entonces, bueno, ese fue, o sea, cuando me dijo, voy a renunciar, así como que todos los días era como, estuve a punto de decirle, no lo hagas millones de veces, pero realmente confiaba
sí, ¿no? En lo Ujú. que, en lo que estábamos haciendo y en la necesidad y en la oportunidad y ya habíamos visto cómo funcionaba este, y la misión es muy importante y realmente, y la tecnología es muy buena, es realmente muy buena. Entonces, fue morderme la lengua todos los días durante 2 meses para decirle, no, sabes qué, olvídalo todo, vamos a buscar un trabajo estable con seguro social, Infonavit. Eh, pero, pero bueno, no, entonces esa fue una, la lección es, em, hay que confiar en nosotras mismas, o sea, no se trata de tomar riesgos alocados, hay que tomar riesgos calculados, obviamente, como te comentaba, pedir ayuda, tener como una buena red de protección, porque efectivamente no es como, ay, sí, vamos a ir a perseguir nuestros sueños, pero pues hay que seguir pagando renta, ¿no? Ujú. Pero sí hay que tomar esos riesgos calculados. Entonces lo que aprendí fue, pues, como tranquilízate, piénsalo, pero aviéntate. Y la segunda ocasión, o sea, como dices, ha habido varias, pero cuando ha sido un realmente, sí, ya no quiero hacer eso, de veras ya no quiero hacer esto, fue la primera vez que tuve que pues separarme laboralmente de una colaboradora. Cuando comenzamos la empresa, yo tenía muy claro cómo quería que esa empresa se viera. No quería que fuera como una empresa convencional o algunas donde yo trabajé. Mi rama, que es la biotecnología, la ingeniería ambiental, es súper competitiva. Quiero pensar que ha crecido y ha evolucionado, pero en ese momento era súper machista. Y, o sea, yo era la única mujer de menos de 25 trabajando entre puros hombres y yo terminaba siendo prácticamente todo en algún momento y llevando café, ¿no? Y eso, digo, me formó, me enseñó, aprendí muchas cosas, pero bueno, no es algo en lo que yo quisiera, que yo quisiera repetir. Entonces dije, esto, definitivamente no lo quiero dentro de mi empresa. Empezamos a hacer como el diseño organizacional. Y bueno, la primera vez que tuve que decirle a una colaboradora, sabes que pues, no estamos siendo compatibles de manera laboral, fue muy duro porque yo tiendo a encariñarme muchísimo con las personas, tiendo eh, a crear vínculos muy profundos Ujú. con las personas. Me cuesta trabajo hacerlo, pero una vez que pasa cierta como barrera, o sea, ya es así como mi corazón en una bandeja y tómalo y bailale el jarabe tapatío si quieres. Em, entonces, para mí hacer eso iba mucho más allá de la relación laboral, ¿no? Y pensaba yo, es que cómo, es que esto no se puede decir. Pero por otro lado, en términos de la organización y en términos de el trabajo de los demás compañeros, pues estaban viendo seriamente afectados. Ujú. Este, y bueno, pues se tomó la decisión, no fue una separación fácil, no lo tomó bien, de hecho fue bastante hiriente. em, y dije, es que yo no tengo madera para hacer esto, o sea, si tengo que, o sea, conforme vayamos creciendo es obvio que va a haber cada vez más rupturas, ¿no? No solamente con Ujú. colaboradores, con socios, con proveedores, o sea, no siempre vas a poder trabajar con todos. Em, y está bien, ¿no? Está bien, no todos estamos hechos para trabajar de la misma manera. Existe una gran diversidad y afortunadamente hay una gran diversidad de organizaciones, una gran diversidad de modelos en los que cada uno puede sacar lo mejor de sí mismo. Y va a haber mucha gente con la que te vas a topar, con la que al principio parezca que todo va súper bien, pero pues al final no. Y de nuevo, no nada más es como con tus empleados, sino pues, con todo mundo. Eh, entonces, bueno, lloré muchísimo porque también me lo tomé súper personal. En Ujú. cierto momento pensé, o sea, lo que tengo que hacer es construirme una coraza. Después dije, no, yo no voy a cambiar mi esencia. O sea, si yo quiero, como se oye súper cursi, pero si yo quiero amar así, pues esa Ujú. soy yo. Ujú. Nada más tengo que ser mucho más clara o sea, dónde están los límites de la relación personal y los límites de la relación laboral, con objetivos muy claros que, bueno, pues, o sea, si cubrimos esos objetivos, podemos trabajar juntos, juntas, si no, pues no, y ya. Ujú. No ha sido fácil, es un aprendizaje, porque, bueno, pues te digo, con proveedores y proveedoras, pues también pasa, ¿no? O sea, hay momentos en los que creces más de lo que un proveedor puede acompañarte y también hay Ujú. que pasar a la siguiente página.
Em, pero creo que sí me ha servido para aprender todo esto que te digo. En este último que comentaste, ¿dirías que desarrollaste un músculo? O sea, la primera vez fue más fuerte, después siguieron pasando situaciones, pero empezaste como a aprender cómo manejarlas. Sí, sí, o sea, y en general con todo. Hay cosas que nunca te dejan de costar trabajo, hay cosas que nunca dejan de doler, este, pero sí aprendes a hacer, o sea, a prevenir, ¿no? O sea, este proceso, o sea, tenía que llegar hasta aquí, pero es la forma de hacerlo se pudo haber hecho de otra manera, se puede hacer de mejor Ujú. manera. Entonces, aprendes a prevenir. Una vez que ya llegaste ahí, aprendes cómo manejarlo a nivel, pues, tanto organizacional, logístico, como emocional. Y tiene que ver también mucho con esto de ser más amable contigo misma. Autocrítica y amable al mismo tiempo, ¿no? Donde yo fallé fue en esto, eh, tengo que mejorarlo, lo mejoro, tampoco se trata de estarse como esa fue la palabra, ¿Restringiendo? condescendencia, Ajá. Ah, pero sí como tú decías, hice lo mejor que podía hacer con lo que en ese momento tenía, puedo hacerlo mejor o no, y entonces ahí necesito pedir ayuda, necesito aprender estas nuevas herramientas, necesito lo que sea. Pero sí, definitivamente vas desarrollando. A veces es músculo y a veces es inteligencia emocional. Entonces hay que ver cuál es la que tienes que cultivar según la circunstancia. sí. De estas herramientas que mencionas, me gustaría que nos compartieras cómo te organizas entre la parte de ser emprendedora y ser la líder de tu empresa y ser madre. Em, bueno, me levanto muy temprano, muy, 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 muy temprano. Muy temprano hay ciertas cosas, o sea, también hay que identificar momentos. Hay momentos en los que, es que, por ejemplo, mi papá al principio me decía, es que ya sé cuál es tu problema, es que trabajas mucho. Y era como, no, no me digas. O sea, no puedo trabajar menos. O sea, esto es lo que me requiere la empresa y mis hijos y mi familia y mi casa y ni modo, así es. Entonces, bueno, creo que no hay como una fórmula perfecta, todas vamos como generando estrategias. Eh, Algo que sí es importante tener en mente, creo que son dos cosas. Uno es, aunque te cueste 2 horas más de tu día, trabaja hacia el futuro, ¿no? O sea, hacia el ahorita, pero ¿cómo voy organizando todo para que el día de mañana no esté en esta locura? O sea, sé que a lo mejor ahorita voy a tener que meterle turbo, pero que ese turbo tenga resultados, por un lado, a corto plazo, pero también me permita una vida más tranquila a mediano y largo plazo. Entonces, como ir pensando en esas estrategias que me van a permitir llegar ahí. Y la otra es algo que suele pasar, y digo, aquí es como un punto absolutamente personal, en mi maternidad, y entiendo que mi maternidad es muy distinta a las otras maternidades, pero algo que yo observaba mucho con otras compañeras y conmigo misma era esta necesidad de sobrecompensar con mis hijos, esta necesidad de, pues en algún momento los permites que se conviertan en dictadores por la gran carga de culpa que tienes, porque no estás con ellos todo el tiempo. Bueno, a veces cuando tenía que viajar, no sé, 2, 3 días, yo regresaba y prácticamente permitía que me agarraran de tapete. Y eso no está bien ni para ti ni para el niño o la niña. Nosotros decidimos criar bajo los principios de la crianza respetuosa, pero al principio, sobre todo con la grande, era como muy nuevo el término, y pues prácticamente era como deja que el niño haga lo que quiera. Y después entendí que la crianza respetuosa se entendía como el respeto mutuo. También enseñarle al niño que mamá es un ser humano, que mamá se cansa, que esto es un trabajo para la familia, que es parte de un equipo y que su responsabilidad es
dependiendo obviamente de su edad, pero lo primero es dejar que mamá trabaje. Este, cuando, esto también como que lo aprendimos muy a fuerzas. Ujú. Nuestras mamás, nuestra familia no está en la misma ciudad que nosotros. Entonces, pues de repente, pues trabajamos en la agricultura y quiere haber fresas. Entonces, pues ni modo, agarras al chamaco, lo metes a la sillita del coche, que odia con toda su alma y grita cual desaforado, pero, hijito, pues perdóname, o sea, de esto comemos, ¿no? Si no hago esto, no comemos. Eh, pues vas a llorar. Nosotros somos totalmente, o sea, en contra de dejar que los niños lloren. Nunca los dejamos llorar para calmarse, ni para dormir, ni para nada. Pero en esos casos era como, pues ni modo, o sea, todos tenemos que sacrificar algo. Y bueno, en este caso es que te tienes que ir en el asiento y me tienes que acompañar y te va a dar el sol y te voy a poner bloqueador y el gorro y la galleta y el agua y lo que sea, pero te toca. Ujú. Este, entonces, conforme fueron creciendo, pues fueron entendiendo también eso. Obviamente son niños y no siempre lo hacen con todo el gusto de la vida, pero sí tienen esta conciencia de que tienen responsabilidades dentro de la casa, tienen responsabilidades dentro del negocio mismo. De pronto, pues hay que irnos a la oficina porque no hay clases y no hay con quién te quedes. Ni modo, te vas conmigo y es que me aburro, pues ni modo, ¿no? O sea, tengo que Ujú. trabajar. Este, y eso, para contestar a tu pregunta, me ha ayudado muchísimo porque no estoy sola en este trabajo. Conforme van creciendo, conforme han ido creciendo, han ido entendiendo más y me dan más esos espacios. Por ejemplo, la parte de las llamadas, de las juntas, son súper respetuosos de eso. O sea, Ujú. ya no los tengo aquí como, ya sabes, ¿no? A la mitad de la junta con el niño aquí, mamá, mamá, mamá. Sí. O ya no estamos con, no sé, de pronto tenemos que ir a visitar a productores o productoras y no están con, ya me quiero ir, ya me aburrí, tengo sed, tengo hambre, mamá, no, no. O sea, ya nos dejan trabajar porque entienden que también es su trabajo. Entonces, Ujú. cuando hablamos de un emprendimiento familiar, al menos lo que nosotros hemos aprendido es que para que pueda funcionar, para que pueda haber este balance, este, es imposible separar la casa del trabajo, es imposible, al menos a mí me ha sido imposible. Entonces, más bien, ¿cómo hacemos que sea un todo relativamente armonioso, donde todo el mundo tenga un papel que jugar y Ujú. donde cada quien tenga claras qué se espera de sí mismo y entonces los demás puedan obtener lo que necesitan? En mi caso necesito tiempo, organización, tal, y tanto mi socio, también tenemos muy bien diferenciadas nuestras funciones, tanto en casa como en el trabajo, lo hace, pero también mis hijos, y eso ha sido una diferencia gigantesca. Ay, pues muchísimas gracias por compartirnos esto, Adri. Me gustaría antes de irnos pasar a las preguntas de nuestras jefas que nos han comentado. Em, Nos dice, ¿cómo se le ocurrió o en qué se basó para hacer este emprendimiento? Digo, nos contabas un poco al principio que fue lo que estudiaste, más la necesidad que visualizaste. Quizá a lo mejor lo que nos pudieras contar adicional es, ¿cómo dices voy a emprender en lugar de todo este conocimiento lo puedo aplicar en una empresa? O sea, ¿cómo fue en ese momento en el que dices, sí, voy a emprender? Pues fue a fuerzas, porque como mi hija no podía, o sea, yo no la podía dejar en guardería ni la podía dejar a cuidado de nada porque por todo, así, todo le daba alergia. Entonces no podía salir a trabajar. Tenía que hacerlo en casa. Yo sabía que tenía que poner un negocio propio sí o sí, Mm, porque no me iban a aceptar en ningún lado con mi hija. ujú, Que de nuevo pasamos a la parte de la precarización laboral. No debería ser así, tendría que haber tenido la opción, pero bueno, en ese momento no tenía la opción. Fue por eso que busqué la beca en la Universidad del Medio Ambiente para hacer la maestría en Administración de Empresas, justo para poder poner un mm, negocio. No tenía ni idea de qué iba a ser el negocio. Lo que yo sabía hacer era cuestiones de ingeniería ambiental y sabía hacer también programas de desarrollo comunitario. Empecé haciendo mi tesis y mi proyecto sobre una consultoría de desarrollo comunitario que se cayó catastróficamente justo porque no podía yo trasladarme a estos lugares. Y cuando iba a abandonar la maestría, porque bueno, tenía 2.380 pesos en la cuenta, literalmente,
fue que me dijeron, a ver, no, piensa qué es lo que tú tienes, que puedes capitalizar. Y lo único que se me ocurrió en ese momento eran estos polvos que olían feo, que usaba en mi jardín para hacer crecer mis plantas y que le vendía a mis vecinas. Era lo único que en ese momento tenía. Y bueno, eso fue lo que me dijeron, bueno, pues eso véndelo. O sea, ¿esto quieres que tenga aplicaciones agrícolas? Les dije, sí, o sea, todas, pero justo no puedo ir a venderlas a otros lugares. Me dijo, eso después lo resolvemos. Ahorita busca quién tiene esa necesidad y pregúntale si tu solución se la puede resolver. Y fue ahí que me pasaron la sección amarilla y todo esto. Pero fue eso, o sea, es que realmente yo no tuve opción. Okey. Okey, pues muchísimas gracias, Adri, te agradezco enormemente, esta conversación y la confianza para compartir. Muchísimas gracias a todas nuestras jefas que estuvieron conectadas. Aquí, ya saben, se queda la live dentro del grupo, lo pueden ver más adelante y nosotros le hacemos llegar las dudas a Adri. Pues Pues muchísimas gracias a ustedes, un abrazo fuerte a las que son mamás, a las que no son mamás también, todas somos mujeres, estamos aquí para apoyarnos. Me da muchísimo, muchísimo gusto haber compartido con ustedes, ser parte de esta comunidad y pues la mano tendida para cualquier cosa que pueda hacer por ustedes, compañeras. muchas gracias y felicidades a las jefas madres. Nos vemos. Hasta Hasta luego, luego. Bye. gracias.